Quiero empezar hoy no con una declaración ruidosa, sino con una operación aritmética simple, una suma y una división, porque a veces todo el panorama estratégico del mundo cabe en una sola tabla de números, y cuando esos números dejan de cuadrar, ese es el momento en que cambia una época. Piénsenlo un segundo. Toda una doctrina militar construida durante décadas puede derrumbarse no por una derrota en el campo de batalla, sino porque el numerador no es divisible entre el denominador. Hoy quiero analizar qué está ocurriendo exactamente en torno a Irán, el Líbano, el Golfo y Ucrania en este preciso momento, y por qué lo que está ocurriendo no es una serie de episodios aislados, sino el síntoma de un gran desplazamiento que determinará el equilibrio de fuerzas en la región durante años. Empezaré por las negociaciones, porque todo lo demás gira alrededor de ellas. La posición iraní no ha cambiado, y eso es quizás lo más importante que hay que entender. El documento que la parte iraní presentó en abril, primero con 10 puntos, luego con 14, no se ha movido ni un milímetro desde entonces. Han pasado casi 2 meses, y todo este tiempo Teherán repite lo mismo. Cese el fuego permanente, retirada de Estados Unidos de la región, no injerencia en los asuntos internos de Irán, levantamiento total de las sanciones, desbloqueo de los activos congelados, control sobre el estrecho de Hormuz y el derecho a cobrar por el paso de barcos a través de él. Pueden llamarlo tasa ecológica o tasa de usuario. La esencia es la misma. Irán tiene intención de cobrar por lo que considera su territorio. En la televisión estatal iraní se escuchó hoy también una exigencia de 300.000 millones de dólares en compensaciones por la reconstrucción. Pero aquí hago de inmediato una advertencia, y la da el propio análisis. No está claro si es una posición oficial o un elemento de presión durante las negociaciones. Al parecer, la parte iraní no ha presentado formalmente ninguna exigencia de reparaciones por una suma concreta, así que encuadro esta cifra en la categoría de lo no verificado. Sonó en pantalla estatal, pero eso no equivale a una posición sobre la mesa. Y frente a todo esto, miren a la parte estadounidense, más concretamente a lo que dice el presidente americano, porque sus palabras se contradicen entre sí, literalmente, hora por hora. Un día declara que está dispuesto a enviar uranio enriquecido a un tercer país, al día siguiente que le incomoda enviarlo a Rusia o a China. Un día llegan desde las negociaciones noticias de avances reales sobre el desbloqueo de activos y el levantamiento de sanciones al petróleo y la petroquímica. Al día siguiente dice públicamente que no hay ningún suavizamiento de sanciones ni ningún dinero sobre la mesa, lo cual contradice directamente lo que se transmite desde las propias negociaciones. Y acto seguido añade una amenaza. Si Irán no empieza a entregar lo que debe entregar, el ministro de Defensa terminará lo que empezó. De nuevo, amenazas. En mi observación, el problema aquí no es la ambigüedad iraní. Irán es absolutamente claro. El problema es que la posición americana cambia dependiendo de con quién haya hablado el presidente la hora anterior, y los iraníes lo ven. Lo importante es que sobre los iraníes esta presión ya no surte efecto. Han superado esa etapa en la que una amenaza los empujaba a precipitarse hacia un acuerdo por miedo. El presidente del Parlamento iraní lo formuló sin rodeos. Irán no retrocederá en sus líneas rojas bajo la presión de la retórica. El derecho a enriquecer uranio, el derecho a poseer uranio enriquecido, el control sobre, el levantamiento de las sanciones, y añadió una observación que considero acertada. Washington busca una salida a un callejón estratégico, y por eso oscila entre amenazas y llamados a negociar. Ahora el Líbano, porque allí la situación se desarrolla con dureza y en tiempo real. Una de las primeras exigencias iraníes era el cese del fuego en el Líbano. Pues bien, ese cese del fuego ya no existe, se ha roto. El sur del Líbano está ahora bajo bombardeos. Los ataques aéreos se dirigen sobre la ciudad de Tiro y otros puntos del sur. Beirut por ahora no ha sido tocado. Según se informa, el presidente americano pidió al primer ministro israelí que no bombardeara la capital, y en eso parece que le hicieron caso. Una noche de respiro para Beirut, pero todo lo demás está bajo el fuego. Y en paralelo, según los datos disponibles, dentro del gabinete israelí hay una disputa en tiempo real. El primer ministro le dice a algunos ministros que para ellos no hay limitaciones en Beirut, y al instante se corrige diciendo que sí las hay. Hay una pugna por quién toma realmente las decisiones, y esa pugna, tal como yo la veo,
se desarrolla ahora mismo entre Washington y el liderazgo israelí. ¿Qué le ocurrió a Hezbolá durante los 2 años en que intentaron destruirla? No la destruyeron, y eso es lo fundamental. Es más, se rearmó y se recapacitó. La eficacia de sus acciones, especialmente con drones, no disminuye, sino que crece. Inflige bajas considerables. Y hay un detalle que dice mucho. Apareció una información según la cual la parte israelí intenta adquirir en Europa redes para proteger equipos y soldados de los enjambres de drones. Piensen en lo que eso significa en la práctica. Un ejército que se consideraba tecnológicamente superior busca en Europa redes físicas para cubrir los tanques y ataques por arriba. Aquí hay que entender una cosa sobre los drones. No es un juguete que sacas de la caja y ya puedes volar. Se forman operadores. Quienes manejan ahora estos aparatos fueron entrenados, y en eso consiste el sentido de la frase sobre el rearme y la recapacitación. En 2 años no solo se restableció el arsenal, sino que se preparó a las personas. Puedes lanzar bombas desde 10, 20 mil pies, marcharte impune y celebrarlo, pero eso no cambia quién controla el terreno. Y cuanto más adentro del territorio intentan avanzar, más bajas acumulan. Y no estoy seguro de cuánto tiempo puede sostenerse esto, porque al final resulta una victoria que sale más cara que una derrota. Y una cosa más sobre Hezbolá, porque en torno a ella hay muchas etiquetas. Si se mira a qué apunta exactamente y con qué, es una organización militar no terrorista. Sus ataques se dirigen casi exclusivamente contra objetivos militares, tropas, equipos, tanques. No envía suicidas a cafés ni hace volar autobuses civiles. Las muertes de civiles en este conflicto son consecuencia de bombas de aviación no guiadas que caen sobre barrios residenciales. Lo señalo de manera neutral y sin desarrollar imágenes, pero el hecho es un hecho. El aspecto militar y la etiqueta propagandística son cosas distintas. Y detrás de todo esto está la pregunta a la que nadie tiene una respuesta fácil. ¿Qué hacer con este nudo a partir de ahora? La parte israelí tiene realmente una amenaza en la frontera norte. No es una invención, es un problema militar real. Hezbolá es una fuerza armada vinculada tanto a Irán como al Estado libanés. Pero si Irán continúa apoyándola y la parte israelí no acepta su presencia en la frontera, esto es una mina enterrada con una mecha larga. Y esa mecha no se encendió ayer. Hezbolá nació en 1982 como respuesta a la invasión israelí del sur del Líbano. Y la propia guerra civil libanesa comenzó antes aún en el 75. Es decir, este conflicto lleva ardiendo más de medio siglo, y una parte considerable del mismo es la historia de cómo se enfrentaba a unos grupos contra otros. No hay solución rápida ni sencilla, y esta vez, a diferencia del pasado, quizás no haya un Estados Unidos dispuesto a intervenir y separar a las partes. Vuelvo ahora a la mesa de negociaciones porque allí, a diferencia del Líbano, hay indicios de movimiento. Según se informa, quien viajó a Qatar fue el presidente del Parlamento iraní, y el viaje resultó productivo. Se habló del desbloqueo de activos. La parte iraní quiere 12.000 millones ahora, y otros 12.000 millones en 30 o 60 días. Se discutió el levantamiento de sanciones al petróleo y la petroquímica iraníes, y la eliminación del bloqueo americano. Es decir, a nivel de trabajo hay avances, y arriba, declaraciones contradictorias que no hacen avanzar ese progreso, sino que lo enredan. Y aquí surge la pregunta que considero central. ¿Quién toma realmente las decisiones? La Casa Blanca mantiene la apariencia de que es el presidente, pero crecen las dudas sobre su capacidad para ejercer ese trabajo. Y según los datos disponibles, el vicepresidente, un hombre que no quería esta guerra, juega un papel cada vez mayor. En la última semana, el tono de la parte americana cambió realmente, y tiendo a ver en eso un intento del vicepresidente de proteger al presidente de sí mismo. Apareció también un tema completamente nuevo, que no existía hace apenas unos días: los acuerdos de Abraham. El presidente americano habló de su deseo de ver a Arabia Saudita en ellos, e insinuó que el acuerdo iraní podría estar ligado a eso. El senador Lindsey Graham publicó un mensaje en el que califica el posible acercamiento entre Arabia Saudita e Israel como el mayor cambio en Oriente Próximo en miles de años. Y esto es lo que ocurrió a continuación. Arabia Saudita no perdió ni un minuto. Declaró de inmediato que eso no ocurrirá mientras no se resuelva la cuestión de los derechos del pueblo palestino. Qatar repitió lo mismo, Pakistán también. E Irán, dado que sonado la idea de una normalización iraní con Israel,
dejó absolutamente claro que eso está completamente descartado. En mi observación, lo extraño aquí es la propia lógica. Las negociaciones comenzaron entre Irán y Estados Unidos, entre dos partes involucradas en una guerra, y ahora se están cosiendo a la agenda los países del Golfo, que no tienen nada que ver con esas negociaciones. Es como insertar en un acuerdo entre dos partes en guerra una cláusula sobre el destino de un tercer país que no tiene relación con el asunto. Y lo más importante, ¿qué tiene que ver eso con la vida del americano de a pie que mira los precios de la gasolina? Veo en ello una combinación de razones. El deseo de darle al primer ministro israelí una victoria política, la ambición de traer a casa un gran logro diplomático y la presión de quienes financian las campañas. Estas explicaciones no se excluyen entre sí. Los acuerdos se usan como forma de hacer concesiones serias y luego presentarlas como una victoria. Miren, reuní a todos bajo el mismo techo para salvar a Israel. Y una señal más que vale la pena seguir. Según datos de uno de los canales israelíes, se notificó a la parte israelí: todos los aviones militares americanos abandonarán el aeropuerto Ben Gurión en un plazo de 72 horas, tras la firma del acuerdo, y se trasladarán a bases en Europa en estado de espera, listos para regresar si los combates con Irán se reanudan. Esto es un indicador real. Si comienza la retirada de medios aéreos de la región, ese será el indicio de que el acuerdo está realmente cerca. No palabras, movimiento de equipos. Y ahora la aritmética con la que empecé, porque explica por qué Estados Unidos se comporta exactamente así. Tomemos el sistema Patriot y sus interceptores. Desde el 23, Estados Unidos ha transferido a Ucrania, según los cálculos, alrededor de 1,000 de estos misiles, quizás más cerca de 860, pero tomemos el número redondo. Para derribar un misil de crucero ruso, un misil balístico o un dron, se necesitan al menos 2 interceptores. Es decir, 1,000 interceptores representan la capacidad de derribar unas 500 blancos. Y ahora el denominador. ¿Cuántos misiles balísticos y de crucero fueron lanzados contra Ucrania desde enero del 23? Alrededor de 8 a 12,000. Si se añaden los drones, la cifra supera los 30,000. Los números no cuadran. Se podría haber gastado toda la reserva de interceptores en 500 blancos y quedarían aún miles. Para cubrir aunque sea 8,000 misiles, harían falta unos 16,000 interceptores. Y en total, según el cálculo, desde que comenzó la producción en serio en el 15, se han fabricado unos 6,000. Tomo este número como estimación, no como verdad absoluta, pero el orden de magnitud es correcto y el panorama general no cambia. Por eso los ritmos de producción son bajos, las reservas limitadas, y acelerar la fabricación rápidamente es imposible. La conclusión que extraigo de esta aritmética es dura. El bando occidental no tiene de hecho un sistema integrado de defensa antiaérea. Hay medios aislados, hay baterías, pero no un sistema unificado con posibilidades razonables de interceptar esos misiles. Y añadan los interceptores desplegados en Arabia Saudita, Qatar, Israel y el número de misiles que Irán lanzó en junio y ahora. El panorama es uno: faltan municiones y no hay capacidad para producirlas en la cantidad necesaria. Por eso llegó desde Ucrania una carta urgente. Zelensky se dirigió al presidente americano solicitando munición para la defensa antiaérea, reconociendo abiertamente que la atención del mundo está ahora puesta en Irán, pero que la guerra en Europa también continúa. Esta carta llegó tras una advertencia que la parte rusa transmitió a Washington, y tras un gran ataque sobre Kiev, que causó, según se informa, daños serios. Y aquí está la idea clave que quiero subrayar. Sin exagerarla, aunque Estados Unidos tuviera interceptores de sobra, físicamente no puede producir los que se necesitan. No es cuestión de voluntad, es un límite de producción. Uso aquí el episodio ucraniano, no para retratar a uno de los bandos como fuerte o victorioso. Lo uso como ilustración de una sola cosa. Estados Unidos está disperso, no puede sostener varios frentes a la vez, y sus reservas de defensa antiaérea están agotadas. Apareció una información según la cual los depósitos americanos de munición antiaérea se vaciaron al defender a Israel, mientras los israelíes permanecen relativamente intactos. Y esa es la esencia. El recurso es finito y los frentes son demasiados. Y mientras se cuentan los misiles, Irán cuenta los túneles. Según los datos disponibles, cada base subterránea de misiles en Irán está de nuevo operativa, total o parcialmente.
Alrededor del 80% de las entradas a los túneles que colapsaron durante la guerra han sido restauradas. En algunos puntos, los más afectados aún se trabajan a limpieza, pero en general, restaurado. Y todo esto en aproximadamente 6 semanas desde que el armisticio quedó definitivamente formalizado a mediados de abril. Esta velocidad de recuperación habla por sí sola. La opción militar de presionar a Irán como instrumento real sale de la mesa no porque alguien lo haya decidido, sino porque el objetivo restableció su capacidad de respuesta más rápido de lo que se le podía destruir. Y aquí hay otra capa que con frecuencia se pasa por alto, la económica, y quizás sea más peligrosa que la militar. Miren el mercado mundial de derivados. Su volumen va de 700 billones a un cuadrillón dólar. No es un error tipográfico. Recuerden, el colapso del 2008 surgió de derivados sobre bienes raíces. El mecanismo es simple y por eso traicionero. Alguien compra una hipoteca ordinaria como inversión. Otro apuesta a que el titular de esa hipoteca quebrará, y para esa apuesta compra un seguro. Sobre ese seguro, alguien construye otra apuesta, y así la construcción se multiplica. Se añaden capas sobre capas, y debajo no queda nada real que pueda sostenerla cuando empieza a derrumbarse. Ahora mismo, siguiendo esta lógica, el mundo está en una posición económica mucho peor que entonces. Los mercados han dejado de reflejar la realidad. Se produjo una caída del 20% en el suministro de petróleo, y los futuros tranquilamente dicen que en un par de meses el petróleo estará por debajo de los $90 el barril. Eso es una contradicción. Estamos ante algo sin precedentes, y los mercados financieros se comportan como si fuera una nimiedad. Esto es un asunto enorme, simplemente el dolor todavía no ha llegado. Y cuando bajo una construcción de cientos de billones no hay fondo, la sobriedad no llega gradualmente. Y aquí China, no con grandes palabras sobre bloques y alianzas, sino en concreto. En Irán se ha causado un gran daño. Adivinen cuyos ingenieros y trabajadores vendrán a reconstruir el país. Los chinos. Esto forma parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, y China entra en la región en gran medida a través de Pakistán, y su enfoque es radicalmente distinto al que la región conoce. No llegar, dar órdenes y tener rehenes a través de la deuda, sino construir relaciones a través del trabajo y el interés mutuo. Lo digo sin generalizaciones sobre alianzas inquebrantables, solo lo que se ve. Los constructores chinos llegarán a Irán, y la lógica de su presencia difiere de lo que la región ha visto durante décadas. ¿Qué significa todo esto para el Golfo? Los países del Golfo se enfrentan a una tarea. Tendrán que buscar su propia defensa antiaérea y al mismo tiempo mejorar las relaciones con Irán. Y aquí hay un detalle importante que se olvida. Los ataques de Irán contra Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos, Kuwait y Bahrein llegaron en respuesta a que sus territorios fueron usados como plataformas de lanzamiento para los ataques. No fue una agresión sin causa, fue una reacción a una participación concreta. Al mismo tiempo, Irán no tiene una obsesión fanática por imponer a sus vecinos su modelo religioso. Históricamente, Arabia Saudita ha tenido más roces con Qatar y con los Emiratos que con Irán. Y cuando hace unos años los vecinos intentaron bloquear el suministro a Qatar, fue precisamente Irán quien acudió en su ayuda. Es decir, Irán mostró disposición a convivir. Los Emiratos son un caso aparte. Aquí la tensión es mayor, y esa línea probablemente seguirá cambiando. Y ahora, ¿hacia dónde puede terminar todo esto? Porque el desenlace lo construyo no sobre conjeturas, sino sobre el panorama que se va formando a partir del propio análisis. Si el vector del cambio de equilibrio se mantiene, el mapa regional cambia así. La presencia militar de Estados Unidos en la región se retira en gran medida. Irán obtiene mayor palanca, probablemente el control sobre Hormuz. El desbloqueo de parte de los activos, la reducción de la presencia americana. El Golfo se ve obligado a reorientarse, buscar defensa y al mismo tiempo reconciliarse con el vecino. E Israel queda en una posición donde hay que replantearlo todo, porque el paraguas de seguridad que se sostenía sobre él se pliega. Y no veo ni la voluntad ni la capacidad de Estados Unidos para seguir manteniéndolo. La aritmética de los interceptores lo ha mostrado. Pero no llamaría a esto el advenimiento automático de la paz. No habrá ningún acuerdo de Abraham en la forma en que lo dibuja el senador. Eso ya quedó claro por la reacción de todos los invitados. Y cuando el equilibrio se desplaza, muchos de los que la presencia americana contenía
se sentirán más libres. Turquía quiere más influencia, Israel quiere más influencia, el Golfo quiere más influencia, Irán quiere más influencia. Y cuando varios grandes actores tiran en distintas direcciones al mismo tiempo, la lucha por el poder probablemente se desplegará a través de los países más pequeños que quedaron entre ellos. Después de una guerra que debía traer la paz, Oriente Próximo no se vuelve más tranquilo, sino más explosivo. La solución, en esencia, es conocida, simple enunciar y pesada de ejecutar. Primero, el reconocimiento de un Estado palestino que exista en libertad e independencia. Entonces, y solo entonces, se vuelve posible el reconocimiento de Israel por parte de Arabia Saudita, Qatar y quizás incluso Irán. La secuencia es exactamente esa, no la inversa. Pero para eso, una de las partes tendrá que aprender a permanecer dentro de sus fronteras. Y mientras tanto, desde el lado iraní, suena la retórica de alguien que perdió a su familia en esta guerra, que prefiere morir antes que normalizarse. Y en esa retórica no hay movimiento hacia la reconciliación, hay un dolor que busca salida. Por eso, la decisión que la administración americana tomará en los próximos días no determinará un episodio aislado, sino por cuál de los dos caminos irá la región, hacia una reordenación a través de reconocimiento de la realidad o hacia una larga lucha por la influencia sin árbitro capaz de detenerla. Lo que veo en estas cifras y en estas negociaciones dice una sola cosa. Estos días son de los más peligrosos de las últimas décadas, y su peligro no está en el trueno, sino en que bajo la construcción de poder habitual ya no hay fondo. Si este análisis les resultó útil, apoyen el video con un comentario y un like. Hasta pronto, estimada espectadora. Estimado espectador, ¿desde qué país nos estás viendo y cuál es el ambiente allí respecto a este conflicto? Escríbelo en los comentarios. Nuestro equipo ha traducido este material especialmente para el público hispanohablante, como el fin de transmitir estas ideas con la mayor precisión y claridad posibles. Si algo ha generado preguntas, esperamos tus comentarios.